Vamos viendo entonces, y vamos a empezar, eso, muy bien. Vamos a comenzar enseguida nuestra clase, no quiero retrasarme más. Esta es, muy bien. Vamos a ir compartiendo nuestra actividad de hoy. Esto lo vamos a cerrar. Y eso es, a ver, ciérrate aquí, tú súbete ahí. Y comenzamos acá. Enseguida, chiquillos, aquí esto es sin pausa, ¿ya? Bienvenidos nuevamente, como les digo, a la clase más genial. Hoy día es lunes de historia, así que vamos a ver qué es lo que nos prepara, ¿cierto? Nuestra clase de historia del día de hoy. Qué bueno que los ven motivados, hay muy buena asistencia, eso me gusta muchísimo, ¿ya? Centro de Estudio de las Comunicaciones para el Trabajo presenta lo que es la clase 4 de la etapa de la Historia Universal, ¿ya? Que les habla la profesora Caterina Martínez para que lo dejen por ahí registrado. Normas de la clase que ya ustedes tienen que tenerlas interiorizadas, pero las vamos a repetir. Primero, mantener una actitud de respeto y así colaborar con la unidad del grupo. Deben estar ustedes, ojalá, en un espacio libre de distracciones para que de este modo te puedas enfocar en el objetivo de la clase. Este medio que es el Zoom, ya esta plataforma Zoom, es creada única y exclusivamente para la realización de clases, por lo que debemos evitar hacer intervenciones de cualquier tipo. ¿Ya? Sigamos. Vamos, dije. Durante la clase, al tiro vamos a hablar, mi caballero, denme un segundo. Durante la clase existirán momentos en los que como estudiantes deberán realizar intervenciones. Estos momentos estarán indicados por la profesora y tendrán un tiempo determinado, y la respuesta a las preguntas que se les formulen deben quedar registradas en las distintas páginas de los libros que ya han sido avisados. La semana pasada yo ya les avisé el texto, pero igual lo vamos a repasar hoy día, no hay problema. Ahí sí, muy bien. Activemos nuestro conocimiento, a ver qué es lo que yo sé. Yo no soy una caja vacía, siempre hay una caja que tenga algo, ¿ya? Vamos a ver, jóvenes. Dice, aproximándonos al tema página 79. Ustedes tienen una imagen de la página anterior y también tienen las preguntas. Y viendo esa imagen ustedes me tienen que decir, me tienen que responder. ¿Con qué lugar ustedes asocian esa imagen que están viendo ustedes ahí? ¿Hay algún lugar en específico que ustedes lo asocien? Egipto. Ya, muy bien, ¿cierto? Con el pueblo egipcio o con la civilización egipcia, muy bien. No sé si ustedes supieron, chiquillos, que hace un par de días atrás Egipto hizo una gran aparición en internet, búsquenla. Varios faraones egipcios del antiguo Egipto, de la época de los faraones, fueron trasladados de un museo a otro. Fue por búsquenlo, traslado de faraones en Egipto y van a ver un video maravilloso que hicieron toda una parafernalia. No, fue fenomenal, fue hermosísimo. Digamos, ¿qué labor realizan las personas que allí se encuentran dentro de estos lugares acá? Esta persona ha sido, aunque no sepan el nombre, ¿qué cargo habrán tenido? Los reyes de ese tiempo. ¿Cómo se llaman los reyes en el antiguo Egipto? Faraón. Muy bien, Faraones. era un faraón, perfecto, ¿cierto? No sabemos, no somos egiptólogos para saberlo, pero es un faraón egipcio, muy bien. Vayan dejando registrada la respuesta en su libro. Luego, ¿en qué periodo cree usted que surgió Faraones. Sí, muy bien, mi caballero, mi señora, perdón. Perdón, me equivoqué. ¿Ya? A esta hora ya los cables y uno piensa cualquier cosa. Después, ¿en qué periodo cree usted que surgió la representación de esta imagen? ¿En qué periodo de la historia universal? Lo vimos en la clase pasada. Antes de Cristo, ¿puede ser? Sí, por supuesto, muy bien. ¿Y cómo se llama ese periodo? Ahí me pillo. La edad Antigua. antigua, ¿cierto? La edad antigua. Muy bien, perfecto. Sigamos. Algo de esto yo sé. Hay 3 imágenes. Ya las vamos a ampliar y ustedes también la tienen en su libro en la página 81. Ahí vamos a mostrar 2. Ya, muy bien. Y la tercera que está acá. Son imágenes muy conocidas, son imágenes bastante populares. ¿Con qué pueblo, cultura o civilización usted relacionaría la imagen 1? Es muy conocido esto. Con Roma. Perfecto. Roma. Muy bien, con Roma, ¿cierto? En Italia, con lo que es el antiguo imperio romano. Perfecto, muy bien. Segunda pregunta. ¿A quién cree usted que representan las personas que aparecen en la imagen 2? ¿Con qué periodo de la historia se asocia? A ver. Una batalla. Ya, es una batalla. Si no saben distinguirla, no importa. Póngale que es una batalla. ¿Ya? Las Listo. cruzadas. Podría ser, ya, muy bien. Dice que es las cruzadas, perfecto. Ya. ¿Y en qué periodo de la historia universal fueron las cruzadas? En la era medieval.
Muy bien, perfecto. Época medieval, sí, maravilloso, o era medieval, como le quiera decir. Y la última, ¿con qué época o periodo de la historia usted asocia la imagen 3? Esta imagen, chiquillos, es uno de los bocetos que hizo Leonardo da Vinci, que se le conoce como el hombre de Vitruvio. iPhone. ¿En qué época ustedes creen que se dibujaba el cuerpo humano de esa forma? Le van a poner que en la época del Renacimiento. ¿Ya? Muy bien. Renacimiento. Entró un iPhone que decía iPhone, pero si el iPhone pudiese decirme quién es, ojalá fuera lo ideal para yo tenerlo, porque no sé quién es usted, mi caballero o señora. El iPhone que dice iPhone, ¿de quién es? El alumno que tiene por nombre iPhone, ¿podría decirme cuál es su nombre? A ver. Ya, su nombre, mi querido estudiante, Cecilia González. Muchas gracias, perfecto. Vamos a anotarlo por aquí para que no se me olvide. Y Profe, ¿el Coliseo Romano de qué época era? antigua. Muy bien, muchas gracias, mi señora. Seguimos entonces. Es que así después les puedo pasar asistencia, ¿ya? ¿Cuál va a ser nuestro objetivo de la clase de hoy? Vamos a identificar las dos principales culturas que influyeron en nuestra cultura occidental, Grecia y Roma. Esto, chiquillos, es una pincelada, es como una pequeña lamida, porque estudiar estos pueblos es para estar toda la vida estudiándolo. Aquí vamos a intentar resumirlo lo que más se pueda en 40 minutos, ¿ya? Vamos a ver sus características y también su legado histórico. Veamos. Voy a silenciar a todos los estudiantes. Al tiro, eso mismo voy a nombrar. Justamente me ganó mi señora. ¿Qué haremos hoy? Módulo 1, etapas de la historia universal. Unidad 3, la herencia cultural de la Edad Media, perdón, de la Edad Antigua, la Edad Media y el Renacimiento. Página 79 a la 102. Espero a la señora Susana que le haya dado haberle resuelto su duda. Justamente estábamos en esto entregándole ahora. ¿Ya? Módulo 1, página de la 79 a la 102. Continuemos. ¿Cuál va a ser nuestro nuevo conocimiento? La antigüedad, Grecia y Roma como cuna de la civilización occidental, y vamos a trabajar el desarrollo y esplendor de Grecia y el desarrollo y esplendor de Roma. Voy a silenciar a los estudiantes para que estén... Eso. Solamente por este momento, ya después los voy a volver a abrir los micrófonos, así ustedes van a poder escuchar mejor la actividad, o sea, lo que les voy a explicar y no hay otro ruido de fondo que los pueda molestar. Esto es lo que trabajaremos, así que atentos. Situemos el tema, página 80. Para entender esta idea de la herencia, hay que explicar qué es una herencia. Estamos hablando desde el punto de vista histórico-cultural, no desde el punto de vista económico, ¿ya? Una herencia es un legado, ¿ya? Es un regalo que alguien nos deja desde el pasado, puede ser voluntaria o involuntariamente y que se mantiene desde el pasado hasta el presente. Veremos entonces cuáles son las herencias que nos van dejando las civilizaciones griegas y romanas con elementos de continuidad y cambio. O sea, qué cosas se han permanecido y qué cosas han cambiado y qué hemos recibido hasta nuestra actualidad de estas dos grandes civilizaciones. Tenemos que decir, jóvenes, página 82, que Grecia y Roma fueron la cuna de lo que es nuestra civilización occidental. Sin ello, lo que somos hoy en día nosotros no seríamos. Ay, pero si es Grecia y Roma y nosotros fuimos colonia española, aquí tiene que ver mucho. Aunque ustedes no lo creen, tiene que ver mucho. Y vamos a ver por qué. Grecia y Roma son civilizaciones que gestaron los cimientos para nuestra cultura occidental. ¿Ya? Aparece la escritura, aquí está la línea de tiempo, la fundación de Grecia, el 2000 a.C. ¿Ah? En el año 754 antes de Cristo también se fundó Roma, ¿ya? Aparece la guerra del Peloponeso, el nacimiento de Cristo aquí está recién, ¿ya? La máxima expresión de lo que es el Imperio Romano fue en el año 117 después de Cristo, y la caída fue el año 476 del Imperio Romano de Occidente. Vamos a explicar por qué. ¿Dónde se localizan estas civilizaciones? Para empezar hay que decir que fue en torno al mar Mediterráneo, cada una en una península distinta. ¿Ya? Estas civilizaciones se expandieron por buscar nuevos territorios, ¿cierto? Y por la descompresión demográfica que querían ellos desarrollar dentro de sus territorios. Fíjense. Aquí tenemos Europa y norte de África.
Cuando hablemos de lo que es Grecia, vamos a tener que nombrar que Grecia se encuentra ahí, en lo que se llama la península de los Balcanes. Cuando hablemos de Balcanes, hablamos enseguida de Grecia, ¿ya? Para que entiendan, y Balcanes es con mayúscula, o sea, con mayúscula y con B grande, B alta. ¿Ven? ¿Ah? Y acá se encuentra especificado de mejor forma cómo es la península de los Balcanes, ¿cierto? Aquí está en lo que es el Peloponeso, aquí está Atenas, aquí está Esparta, Micenas, Argos, la isla de Creta, otras islas menores, está Delos, ¿ah? Dodecanes, Rodas y en fin, muchas, Tesalia. ¿Ah? ¿Alguien ha escuchado, por ejemplo, la Biblia cuando hablan de la carta de los, a lo que es los tesalónicos o los tesalonicenses? Bueno, con un pueblo cristiano que estaba allí en Grecia, imagínense. Aquí está Epiro, en fin, ¿ya? Muchos de los lugares importantes que se pueden reconocer hasta el día de hoy están en Grecia. Y también, chiquillos, tenemos que la otra parte, la otra patita, son los romanos que se encuentran obviamente en Roma, que de ahí proviene el cuento de Roma, desde lo que es la península itálica, ¿ya? Y que ellos, ¿cierto? Cuando estuvo el esplendor del Imperio Romano, cuando se expandió su territorio, logró llegar, ¿cierto?, hasta poder conquistar todo lo que es el borde del mar Mediterráneo. Todo esto fue dominio romano, ¿ya? España también fue dominado por los romanos y por eso es que España tiene el idioma que tiene ahora, por influencia de lo que es el antiguo Imperio Romano. Ya me van a decir, sí, es verdad. Muy bien. Ojo, para los que son religiosos, también lo que fue la antigua Palestina, el lugar donde, ¿cierto?, se inició el cristianismo con la llegada de Jesucristo, ¿cierto? También fue dominado por los romanos. Ah, wow, perfecto. Sigamos. ¿Cómo fue el desarrollo y el esplendor de lo que es el imperio, de lo que es la civilización griega? Página 85. Como les dije, está ubicado en la península de los Balcanes, terreno absolutamente montañoso. ¿Qué fue Grecia? Fue un conjunto de ciudades formadas en los valles, eran independientes unas de otras, pero después se lograron unificar luego cuando aparecen las grandes civilizaciones anteriores a la civilización griega, como la cretense y la micénica, que fueron en el año 3000 a.C., por lo menos 1000 antes a la fundación de Grecia, aparecen estas dos primeras civilizaciones, ¿cierto?, en este territorio de los Balcanes, que fueron cuna de la civilización griega. ¿Ya? Página 86. El desarrollo político e intelectual, ¿cierto?, de lo que es Atenas fue gracias a Pericles, fue un político ateniense, ¿ya?, el cual trató de desarrollar una política mucho más amigable dentro de esta gran ciudad que fue Atenas. ¿Ya? Ojo, que esta ciudad tiene el nombre, deriva su nombre de lo que es la diosa griega que era Atenea, ya, la diosa de la sabiduría y de la casa. Recuerden que los griegos, tanto como los romanos, fueron politeístas. Muy importante ese hecho, ¿ya? Se da dentro de la historia griega lo que es la guerra del Peloponeso, donde se enfrentan las dos ciudades más importantes que les nombré en el mapa anterior, Esparta y Atenas, donde los atenienses, al no ser guerreros como los espartanos, pierden la batalla, ¿cierto? Y se empiezan a desarrollar lo que era la decadencia de las famosas ciudades-estado. ¿Ya? ¿Cuáles son las herencias que tenemos respecto de la cultura griega? Yo aquí me hice un pequeño torpedo, pero ustedes todo esto lo van a encontrar en su texto. Yo acá solamente puse los títulos importantes porque el resto lo pueden desarrollar desde su propio texto. Aquí solamente vamos a explicarlo de forma muy breve. Herencia. Para empezar, tenemos la herencia griega con la democracia ateniense. ¿Qué es la democracia ateniense? Nace, obviamente, en Atenas, capital de la actual Grecia, ¿ya?, como monarquía que deriva luego en la democracia. Ya en esta democracia ateniense participaban solo los ciudadanos, los que eran hombres que tenían propiedades. La democracia no era tan parecida a lo que es hoy en día, que todos podemos ejercer el derecho a sufragio. Acá no, eran solamente hombres que fueran libres y que tuvieran propiedades. ¿Ya? Las asambleas populares tenían el voto directo y aquí no había voto secreto, sino que era voto directo de las asambleas populares. Siguiente, el desarrollo de las ideas griegas, por ejemplo, en la literatura, los que hayan leído la Odisea, la Ilíada, ¿cierto?, lo que es la guerra del Peloponeso, lo que es la guerra de Troya, en fin, aparecen dentro de estos textos que son hasta el día de hoy textos de la literatura universal y fueron escritos hace más de 3000 años. Ojo con eso. La escultura, ojo que la escultura griega, vamos a mostrar después unas esculturas griegas, mostraban el prototipo de belleza que en aquel entonces se podían denominar como belleza, y más aún se destacaba, y no quiero que se rían, se destacaba la figura masculina.
Sí, la figura masculina, por algo está el David, ¿cierto? Por algo hay esculturas de aquel entonces que eran esculturas donde más que nada se destacaba la figura masculina, ¿ya? También está el desarrollo de la pintura, de la filosofía, vamos a aplicar la filosofía, lo que es la arquitectura con lo que son las columnas. Si alguno ha pasado por el fuera de la Universidad Autónoma aquí en Temuco, se ha dado cuenta que la entrada tiene columnas, eso es típica herencia arquitectónica griega, ¿ya? Perfecto. Siguiente herencia son los Juegos Olímpicos. Ya, Juegos Olímpicos, sí, hasta el día de hoy se celebran los Juegos Olímpicos de la nueva era, pues ya tiene que ver con el 1800 y tanto, 1880, 1890, con Pierre de Coubertin, que fue un conde francés que él retomó esta idea de los Juegos Olímpicos, de los valores del olimpismo, de la vida sana, del atletismo, del deporte, pero en aquel entonces se retoman esas ideas que estaban en el pasado con los griegos. ¿Qué son los Juegos Olímpicos? Se desarrollaron más que nada en lo que es la ciudad de Olimpia, en Grecia, ¿ya? Donde estos juegos se desarrollaban como una fiesta de adoración a los distintos dioses griegos, ¿ya? Se preparaban los ciudadanos durante por lo menos 10 meses. Acá hoy en día cualquier deportista que quiera optar a los Juegos Olímpicos se prepara toda su vida para eso, ¿ya? ¿Cierto? Y algunos solamente podían participar, los hombres libres, ¿ya? Que algunos de los deportes o de las competencias que aún se mantienen desde aquella época hasta la actualidad, el salto en jabalina, el lanzamiento de la jabalina, perdón, lo que es el salto largo, y se ha agregado un elemento más que también tiene que ver con la historia griega, la maratón, que es una historia bastante particular de un hombre que tiene que avisar desde una ciudad a otra que se acabó la batalla, corrió, avisó y se murió. Conmemorando esa gran proeza de correr tantos kilómetros, este hombre fue, ¿cierto? Se le dedica a esta carrera como la última competencia de los Juegos Olímpicos de la nueva era, ¿ya? Tercer elemento, la filosofía, que es la necesidad del ser humano por conocer el mundo que lo rodeaba en toda su magnitud. Vuelve en el Renacimiento, porque hubo un tiempo que se olvidó un poco estos clásicos griegos como los filósofos Aristóteles, Platón, Sócrates, Eurídices, en fin. ¿Ya? Y no solamente fue como parte de la filosofía, sino que la filosofía ayudó fue como base de otras ciencias importantes dentro de lo que es el mundo griego, que después se retoma en el Renacimiento. Y el teatro como último elemento, donde se manifestaron, ¿cierto? Donde es una manifestación, perdón, de la relación de los hombres con sus dioses. Se difunde más otra vez en el Renacimiento, ¿ya? Y donde lo más importante en esta época fue el desarrollo de la tragedia y de la comedia. Seguimos entonces, ¿ya? Pasamos ahora a la siguiente civilización, como es la civilización romana, página 94. Surgió de los asentamientos de varias tribus que se localizaron en la península itálica, lo que son latinos, sabinos y etruscos. Latinos, pero si a nosotros nos dicen latinos, está mal aplicado el concepto. Los latinos fueron un pueblo, digámosle, prehistórico itálico. Después se cambia el uso de esa palabra y nos denominan a nosotros como latinos, pero está mal hecho. Nosotros, si nos quieren nombrar, tenemos que ser sudamericanos, ¿ya? Ok. Surgió esta gran civilización como desde una ciudad, ¿cierto?, que fue fundada en el año 156 a.C. a orillas de lo que es el río Tíber, en una alianza entre comunidades dedicadas a la agricultura, que se reunieron para protegerse de los continuos ataques de pueblos invasores. ¿Ya? El río más importante de Roma fue el río Tíber, que proviene la fundación de esta ciudad a partir de la leyenda de Rómulo y Remo, que según la leyenda de aquel entonces fue amamantado por una loba, este par de gemelos, porque eran hijos de un dios que los abandonó porque le iban a quitar el cargo. La loba los amamantó, ellos crecieron y le quitaron el puesto y fundaron en la ciudad de Roma, que se llama también la ciudad de las 7 colinas. ¿Ya? Y fue fundada Roma, se le puso Roma a esta ciudad por el gemelo llamado Remo, no por Rómulo, como todo el mundo piensa. Página 95 a 96. En el tiempo, esta gran civilización experimentó diversas formas de organización política, ¿ya? Además, tuvo una expansión territorial importante, si ustedes se dieron cuenta, que abarcó todo lo que es el mar Mediterráneo, producto de la necesidad y por políticas de Estado. Esta incorporación provocó que también se transformara en un imperio con un dominio completo de los egipcios, los cartagineses, los cántaros, los astures en la península ibérica, del pueblo hebreo, en fin.
Este proceso fue lento en cientos de años, con adopciones de elementos de otros pueblos conquistados, ¿ya? Y se le denomina también a la civilización romana como una civilización de síntesis, porque fue influenciada de otras expresiones culturales. Y acá vamos a hacer el resumen de lo que es la herencia de la cultura romana. Son tres elementos: la política, la cultura y la religiosa. En la política aparece lo que es la república. ¿A qué me refiero con repúblicas? Ustedes en su texto se pueden dar cuenta en la página 97 a la 101. República viene de la palabra en latín res publica, o sea, cosa pública, que era un tema, o sea, eran temas compartidos por toda la colectividad y se tomaban decisiones a partir de distintos elementos dominantes. Por ejemplo, estaba el consulado, el senado, los pretores, los cuestos, los censos, el edil, la asamblea y el dictador. Todo esto era para dividir el poder. Cada una de las divisiones de estos elementos se encuentra también en su texto para que ustedes puedan leerlo con más tiempo, con más calma. El otro elemento son los culturales, ¿ya? Donde el idioma es el latín, del cual deriva nuestro idioma español. Del latín deriva el español, el francés, el italiano, el portugués y el rumano, ¿ya? Además, tenemos que hay un código civil acá, muy importante, ¿ya? Que regula el derecho y se basa, ¿cierto? Y en el cual se basan casi todas las antiguas leyes romanas y que fueron también herencia para nuestro código civil actual. Es más, cualquier estudiante de leyes tiene que pasar por una asignatura que se llama Derecho Romano, que no es muy entretenida, que digamos, ¿ya? Y más aún se difunde mucho lo que es la cultura griega de aquel entonces, ¿ya? Muy bien. Porque, por ejemplo, los romanos adoptaron hasta los dioses griegos que les cambiaron nombre. Si se dan cuenta, los dioses griegos son exactamente los mismos que los romanos, pero con otro nombre. Y en lo religioso, chiquillos, tiene que ver con el cristianismo, que apareció, ¿cierto?, con la llegada de Jesucristo a la antigua Palestina. Por alguna razón política o histórica se masificó por el resto del mundo y por lo consiguiente se difundió por el mundo occidental y es la herencia que tenemos hasta el día de hoy porque la mayoría del mundo es cristiana. Póngale el apellido que quiera: católico, evangélico, mormones, testigos de Jehová, alianza cristiana, pentecostales, qué sé yo, pero somos todos cristianos por una herencia religiosa de los romanos. ¿Cómo cayó esta civilización romana? Aquí tenemos un punto importante y de ahí paso a que ustedes trabajen. Miren, mientras más amplio es el territorio que se tiene que dominar, más aumentaban las dificultades para poder administrarlo, ¿ya? Para empezar, hubo invasiones de pueblos desde lo que es Asia Central o la estepa rusa, digamos, los hunos, y movimientos migratorios desde el Medio Oriente, que también ayudaron a romper esta hegemonía de lo que es el Imperio Romano. Se ingresan estos pueblos bárbaros, ¿cierto?, al territorio del imperio y hacen una división en dos. Hubo un Imperio Romano de Oriente y Occidente. En el año 476 después de Cristo cae el Imperio Romano en manos de los germánicos, que ingresaron de forma masiva al territorio, lo que es Occidente. Y nace una nueva periodo de la historia de Europa, que dura hasta más o menos la caída del Imperio Bizantino, que es el Imperio de Oriente, 1000 años después. Y es un resumen muy resumido, o sea, que me acabo de condensar los contenidos que yo vi casi en un año en una clase. Jóvenes, les toca trabajar. Ustedes van a pensar hoy día, tienen su proceso de modelación. Vamos a ver. Vamos a activar los microfonitos de ustedes. Pim, pirim, pipim. Pim, pirim, pipim. Otra vez, de abajo para arriba. Pim, pirim, pipim. Vamos a activar los micrófonos. Micrófono. Y quiero que todos me opinen hoy día. No quiero que nadie se quede callado. Es que me da vergüenza. Muy bien. Pasemos entonces. Sigamos. Pobrecito, hay un bebé ahí llorando. ¿Ya? Les voy a comentar lo siguiente. ¿Qué es un mito? Un mito son narraciones que sirven para explicar el origen de un pueblo, su vínculo con el entorno natural, su historia, sus acontecimientos histórico-políticos, su organización social, etc. Es una historia, es una narración, ¿ya? Generalmente los mitos cumplen con las siguientes características. Son propios de una cultura, se transmiten de forma oral, sus personajes son dioses, semidioses o héroes, y muchos de ellos también están basados en hechos históricos. Quiero que ustedes puedan leerme el mito del Minotauro. Vamos a ver. ¿Quién puede leer este mito? Que tenga una voz profunda de locutor de radio, tipo el gallo. Eso, muy bien. Don Luis, ¿quiere leer usted? Ya, profe. Ya, con su mejor voz de día lunes por la tarde. Ok. Vamos, dele. Dice, el mito del Minotauro. Este antiguo mito cuenta que el rey de Creta
decreta Minos para vengar la muerte de su hijo Andrógeno, quien había sido mandado a asesinar por el rey de Atenas, Egeo. Condujo una expedición contra la ciudad de Atenas y la obligó a pagar un feroz tributo. Cada 9 años, 7 efebos y 7 doncellas las debían ser enviados desde Atenas a Segno, no sé cómo se pronuncia eso, Póngale para ser Crosos, póngale. Cronos, ¿Sí? para ser devoradas por el Minotauro, monstruo de cabeza taurina y cuerpo humano, hijo de un toro, y Pasifae, esposa de Minos. Cansados de atenienses y de semejante imposición, a la cuarta vez, Teseo, hijo del rey Egeo, se ofreció de voluntario y con la ayuda de Adrián, hija de Minos, consiguió penetrar en el laberinto, enfrentarse y matar al Minotauro, liberando así a su patria de la odiosa imposición. Muy bien, perfecto. Aquí tenemos ¿cómo que se llama? Un mito bastante bonito. ¿Conocían a lo que es el Minotauro? Mitad hombre y cabeza de animal. ¿No? ¿Sí? Sigamos entonces. Vamos a responder lo siguiente, mis chiquillos. Dice, primera pregunta. Identifique los elementos históricos que aparecen en la narración. ¿Qué elementos históricos aparecen? ¿Hay un elemento histórico ahí? La ciudad de Atenas. Perfecto, muy bien. El Minotauro. ¿Perdón? ¿Y dónde están esas preguntas, profe? En el libro no salen. Chiquillos, se me olvidaba decirles, lo que es la modelación no va a aparecer en el texto, pero sirve para motivar el estudio. Se me olvidaba decirles, la modelación es Ya. un ejemplo de actividad. No salen en el texto, pero las podemos responder aquí de forma verbal. Ya, su compañero dijo lo que es Atenas. Perfecto. ¿Qué más? Había un conflicto entre quiénes. Entre la ciudad de Atenas y la ciudad de Nosos. Y un conflicto que fue real, un conflicto que de verdad está en la historiografía de Grecia, un conflicto armado entre estas dos ciudades-estado. Ahí tenemos los elementos históricos. Pasemos. ¿Cuáles son los elementos fantásticos que aparecen en la narración? Creo que la imagen dice por sí sola. ¿El Minotauro? El Minotauro. ¿Existe alguna cosa así? ¿De verdad? No. No. ¿Quién sabe? Ahora que te pongan los cuernos, ese es otro cuento, pero Minotauro así como aparece ahí, no. Esa historia, esa es una cosa distinta, ¿ya? Esa es harina de otro costal. Ya, muy bien. Pasemos a la siguiente. ¿Y conocen a ustedes algún mito de nuestra cultura, por ejemplo, de la cultura mapuche? El Pista. Tetué. Y el tuetué. Pista, el puente. ¿Cómo se llama el puente? ¿Cuál puente? El puente nuevo, porque está en marcha blanca estas semanas, estos meses. ¿Cómo se llama? Viviendo en Temuco y no saben cómo se llama el puente nuevo. El puente nuevo, el puente atirantado. ¿Cómo se llama el Tren puente? y Cai. La serpiente buena y la serpiente Trencay. mala. Cultura mapuche. Trencay. Es una herida que me han dado en el corazón, chiquillos, que me duele, me sangra. Trencay. El tren y el Cai, pues. Tren Vilu y Cai Vilu. ¿Qué no hemos salido, profesora? Yo tampoco, es que yo vivo cerca del puente, por eso es que lo veo. Se ve lindo de noche, o sea, ni tan cerca, pero lo alcanzo a ver. Se ve lindo. Ya. Ahí tenemos, chiquillos, una cabeza ejercitándose. Aquí vamos a empezar la ejercitación mental. Página 92. Abran su libro en la página 92. Vamos a ver. Veamos. ¿Qué elementos en común tendrán las imágenes 1 y 2? Yo acá las puse en la diapositiva, pero ustedes pueden, ¿cierto? ¿Verlas bien? La infraestructura, Ya, como lo hacían perfecto. con los Sí. pilares. Muy bien. Las Que los dos columnas parecen palacios Las igual. columnas. son palacios, muy bien, ¿cierto? La forma arquitectónica por columnas, incluso cada columna tenía un remate arriba de forma distinta y también tiene su nombre cada uno de estos remates. Y es más, hasta los griegos tenían tal poder de arquitectónico que a veces las columnas eran en forma humana, en forma de mujeres, con sus túnicas griegas muy, muy elegantes, muy estilizadas. Muy bien. ¿Qué características tienen los cuerpos que se representan en la escultura de la imagen 3? A ver.
Que todos son hombres, son todos hombres, Ya. ¿cierto? Perfecto, muy bien, todos son hombres. Bien. ¿Qué más? Físico. El físico, muy bien, muy atlético, muy musculoso, ya. Ya, muy bien. La imagen del hombre, chiquillos, dentro del mundo ¿Serpiente? griego. ¿Tiene serpiente o no? Sí, tiene que Es ver con muy una serpiente. perfecto. Claro, es muy como idealizado, es idílico, ¿ya? Y es más, dentro del mundo griego era bien visto el físico masculino, ¿ah? No había problema en eso. Y más aún en los griegos, que los griegos tenían, o sea, los romanos, perdón, tenían baños públicos para todo, entonces todos se bañaban ahí a ver, digámoslo, como una, ¿cómo decirlo? Era como un baño público, sí, baño público. Y no tenían mayor pudor porque era algo hermoso para ellos el cuerpo humano masculino. ¿Ya? Perfecto. Tercera pregunta. ¿Cuál es el modelo físico de personas que tenían los griegos? Que los físicos eran perfectos. Ujú. Muy estilizado, ¿cierto? Muy musculoso, muy atlético, muy fuerte, que se notara la chocho. masculinidad. Con chocho, sí tenían el pelo. No sé por qué siempre mostraban el mundo con el pelo rizado. Nunca entendí por qué. Detalles. ¿Ya? Página 93, reflexiones. Siguiente pregunta para ustedes respecto de lo que es nuestra cultura actual y la cultura griega. ¿Cree usted que la democracia que existió en Atenas es la misma que existe actualmente? La acabamos de explicar cómo era ¿cómo es que se llama la democracia en Atenas? No, ¿Por no qué? era distinta. Por Por ¿Por la qué? razón de que no todos Era, tenían derecho a votación. Solo los hombres si que fuera tenían. por voto, por la mayoría de votos, ¿no? Eran Ya, Depende de todos los votos. las personas de clase social más alta. ya, muy bien. Hoy en día, ¿una persona analfabeta puede ejercer su derecho a voto? Sí, Ya. ¿Una sí, persona todos tienen ciega? derecho a votar, ¿no? ¿Una persona ciega? ¿Una persona postrada? ¿Una Igual. persona en silla de ruedas? ¿Una persona sorda? También. Perfecto. Todos También. tenemos derecho a voto. El voto es igualitario y universal. Para los que han tenido clase conmigo el año pasado se acordarán cuando hicimos la clase de educación ciudadana, de educación cívica, quedaron locos con eso, ¿cierto? Muy bien. Siguiente actividad. Sí, hay una que me dice que sí, ya sabes. Apliquemos lo aprendido. Vamos viendo qué es lo que hemos trabajado estas semanas. Manos a la obra. Hablamos de los senadores dentro de lo que es el mundo ateniense. Veamos ahora, ¿cómo se eligen los senadores en nuestro país? A base de votos. Muy bien. A base de lo que es cierto, la votación popular. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Qué características debe cumplir una persona para convertirse en senador en nuestro país? El familiar. Tener su No, estudio, esa ya es cosa la- Tener cuarto medio cumplido y tener una cierta cantidad de edad. Profe, ¿me escucha? Perfecto. Profe, 35 años de edad, pueden ser electos, pueden ser ciudadanos de la nación, es natural de la política, ¿o no? Y deben tener rendido cuarto medio. O sea, ustedes el próximo año, si quieren ser senadores, se pueden tirar. No hay nada que se los impida. Piénsenlo. Pero los puestos ya están listos. No, ya. Eso depende de nosotros. Es todo lo que les puedo decir. ¿Ya? ¿Y cuántos miembros componen el Senado chileno? ¿Cómo se determina este 43 número? senadores, Ujú. 43 senadores, 155 diputados. Muy bien. no sirven. Perfecto. Muy bien, mi señora. Los Muchas gracias por números. su respuesta. ¿Y ahí cómo ¿Cuántos se determina diputados este número? ¿Cuántos senadores, perdón? ¿Cuántos senadores? 43 La señora Rosa Y- levantó la mano. senadores, 105, ¡Qué 155 diputados. copiones 105. son! ¿Cómo tan 155. copiones? ¡Qué copiones! No lo voy a dejar hablar. Ya. ¿Listo, mi señora? ¿Lista la respuesta? Se quedaron ahí. 55 Señora Rosa, había levantado diputados. la mano usted. Señora Rosa, dígame, ¿qué me quiere preguntar? Era por la respuesta, Ya, ahí está. que no había escuchado. Ya, ok. ¿Cuántos senadores son? No, ya fue, ya. Pasó la vieja, ya. Pasó la vieja. Busquen en congreso.cl, ahí va a salir la información, ya. No sean frescolines, ya. Terminemos nuestra clase, jóvenes, con una pequeña evaluación.
Un helado. Yo sé que ocupo harto este helado porque me gusta, porque visualmente es muy bonito y a mí me encanta el helado, pero porque también me da a mí las preguntas precisas para ver qué han aprendido hoy día en la clase. Primera pregunta, vamos a agrandarla para aquellos compañeros que están ¿cómo es que se llama? En el Teléfono. en el teléfono. Mire, lo anotaron en el chat. Eso se llama ser deshonesto. Ya, primera pregunta. ¿Cuál fue el tema de la clase? Herencia cultural de la edad antigua. La cultura griega. ¿Ya? ¿Y qué más? La herencia. Perfecto, muy La bien. civilización griega. Muy El bien, la griega y la... Renacimiento. El desarrollo de la Roma. Muy bien. Esas dos civilizaciones entonces vimos hoy día. Fue muy, muy, muy simple, porque si uno se pone a estudiar estas civilizaciones, pero te vuelves loco, estás toda tu vida haciendo eso. Segunda pregunta, en la segunda capa de este lado, delicioso. ¿Qué cosas ya sabían sobre el tema de la clase? La batalla de Atenas con Esparta. Ya, muy bien, usted lo Era lo conocía. único, porque lo vi en una película. Ok, ya, muy bien, perfecto, maravilloso. ¿Algo más que ustedes supieran sobre el tema de la clase? Los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos, muy bien. Olímpicos. Perfecto, muy bien. Sí. Esto lo decimos de forma oral, chiquillos, sé que no tienen para qué anotarlo, pero quiero escucharlos. Segunda pregunta, tercera pregunta, la capa celeste, deliciosa. ¿Qué cosas aún no tengo claras sobre el tema de la clase? No perder tiempo. ¿O todo quedó clarito como el agua? A mí el tema de los años a mí me complica. ¿El tema de los qué? De los De los años. años. Ya. Ya más detallado el sí, ya. Perfecto, muy bien. Muchas gracias por decir. ¿Alguien más? A mí no me quedó claro qué características tienen que cumplir para ser senadores. Ya, búsquelo. Ser mayor de edad, Ser mayor de edad y tener cuarto medio. tener cuarto medio. O sea, no, si tenés como 35 años tienes que tener cumplido. Ciudadano, Ser ciudadano, ¿sí? No haber estado en pena aflictiva, ojalá. ¿Ya? Cuarta capa del helado, porque nos queda menos de un minuto. ¿Qué cosas les asombraron del tema de la clase? Poder postular a ser senador. Mírenlo, ya se le hincó el diente político, ¿ah? Muy bien, perfecto. Ya, Los hombres culturales, profe. ya, perfecto, sí, muy bien, muy bien. Y lo último, ¿qué cosas aprendieron sobre el tema de la clase? ¿Qué puedo ser senador en 4 años? Me van a decir. Eso sí. Saliendo de cuarto a puedo mí ser el senador. tema de la filosofía, esas cosas, Ya, muy bien. Del teatro. El teatro, el teatro. perfecto. ¿Qué haremos la próxima clase? Anótelo, chiquillos. Seguiremos viendo la unidad 3, ahora de la página 104 a la 123, que no se les olvide.